Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emmaus Radio, tu lugar de encuentro. Emmaus Radio, tu lugar de encuentro. Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe, te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Les saluda María José Casado. Bienvenidos a su programa Ven y Sígueme. El día de hoy estoy muy emocionada porque comparto aquí micrófonos con un sacerdote muy querido, el padre Federico Ruiz. Bienvenido a Ven y Sígueme. Buenas noches, María José. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, con gusto. Pues siguiendo esta serie de catequesis acerca de los sacramentos, el día de hoy queremos compartir con el padre Federico acerca del sacramento del orden. Así que bienvenido, padre, qué bendición tenerlo aquí y que más que de un sacerdote así de primera mano poder conocer este sacramento. Y como siempre, pues iniciamos Ven y Sígueme poniéndonos en la presencia del Señor con una oración. Le pido que por favor usted pueda iniciar este programa con la oración. Muy bien, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todos tus dones, también por permitirnos hoy reunirnos para poder meditar en tus misterios, tus sacramentos, ¿no? Que son esa mano que nos tiendes a cada uno de nosotros. Hoy te pedimos especialmente por todos los sacerdotes en el mundo y para nosotros, bueno, yo soy sacerdote, pero para todos los fieles también, para que sean el sostén de los pastores. Y bueno, y te lo agradecemos también a través de las manos de tu madre, que estuvo presente según la tradición, ¿no? En el momento en el que tú instituiste a aquellos apóstoles como los primeros sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera empezar con algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que me parece que es fundamental en los sacramentos de servicio, pero pues más que nada en el sacramento del orden, y es que dice en el numeral 1578 del Catecismo, al sacramento se es llamado por Dios. Entonces, yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Porque es un regalo, una gracia y sobre todo es algo querido por Dios para cada uno de ustedes, sus hijos, los sacerdotes. Entonces, quizás nos pueda comentar un poquito acerca de esto. Bueno, sí, este sacramento tiene esa peculiaridad. De alguna manera, todos los sacramentos son una llamada de Dios, pensando en que si nosotros fuéramos conscientes del Dios que sale a nuestro encuentro, que nos alcanza con los sacramentos, nos daríamos cuenta que siempre Él nos llama. Ahora, es cierto que hay dos sacramentos que implican una vocación: el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Implican un llamado. Y es cierto, en el sacerdocio hay un llamado que cada uno tiene que saber discernir dentro de su propia oración, dentro de su propia vida, su relación con Dios. Se puede ir como
dilucidando más o menos, o alguno que pueden venir inquietudes, pueden surgir en cualquier momento por distintas razones, pero sí implica un llamado, lo cual es un gran regalo, ¿no? Toda vocación es un don, es una gracia, y el sacerdocio es una gracia para la persona y para la iglesia. O sea, es un llamado que, como usted lo decía, ¿no? Es una vocación de servicio, entonces es un llamado que repercute en los demás. A mí me gusta, cuando lo leí la primera vez me gustó bastante, cómo cuenta un obispo, es Monseñor Munilla, que es el obispo de San Sebastián en España. Él tiene un libro en el que cuenta en algún momento la historia de su vocación. Entonces, él dice que cuando tenía 16 o 17 años estaba haciendo unos ejercicios espirituales, un retiro, y en la misa final de ese retiro el sacerdote puso delante del altar un brasero ahí con carbones ardiendo, y le invitó a cada uno de los que participaban que echaran un papel en el que antes hubieran escrito pues un compromiso para ofrecerle a Jesús como final del retiro. Entonces ahí estaban, no sé, la gente escribía, y voy a ir a misa los domingos, no me voy a quejar de la comida, o voy a ayudar en la casa. Y entonces en el momento del ofertorio, cada uno tenía que acercarse y echar su papelito en el brasero. Y él dice que recuerdo que yo estaba en la parte de atrás de la capilla sin saber qué poner porque no se me ocurría nada. Y me quedé el último. Y como me daba vergüenza no echar ningún papel, escribí mi nombre, José Ignacio. Y pensé, Jesús, lo que tú quieras. Yo no tengo ni idea. Y así terminaron esos ejercicios espirituales. Entonces él cuenta, cuando aquella noche volví a casa por primera vez en mi vida, jamás se me había pasado por la cabeza, me vino la idea de que Dios podía querer que yo fuera sacerdote. Y él incluso comenta, yo ya le tenía echado el ojo a una chica, ¿no? Ya pensaba en otros caminos, ¿no? Pero dije, oye Señor, yo he firmado el papel en blanco con mi nombre, pero si tú quieres añadir algo en ese papel, lo que te pido es que me lo digas claro. Y dice que aquella noche experimentó una alegría interior tan fuerte, a pesar de que le cambiaban los planes y todo se ponía patas arriba, él experimentó esa alegría y esa paz que concluyó, esto tiene que ser de Dios. Se lo dijo a su mamá esa misma noche. A la mañana siguiente se lo dijo a sus compañeros de clase. Y comenta, a lo largo de todos estos años, Dios me ha dado la gracia de no dudar nunca de ello. Y cuando más tarde llegué al seminario, sentí una gran curiosidad por saber cómo habían sido llamados los demás. Entonces les iba preguntando a cada uno. Y al final saqué la conclusión de que todas las historias eran distintas. Dios tiene una manera concreta de llegar a cada uno. No todos somos los del papelito. Pero es cierto que en todos implica un llamado. Y ese llamado, pues cada uno lo va escuchando y hay que saber responder. Es muy, muy bonito realmente el ver cómo yo siento que Dios quiere hacernos parte de su plan, ¿no? De su plan de salvación. Y por eso es tan importante yo no sé, no diría sobre los demás sacramentos, pero muy particularmente todos con una razón de ser. Este sacramento es importantísimo porque gracias a los sacerdotes, pues nosotros tenemos acceso a los demás sacramentos. ¿Y qué haríamos nosotros los laicos sin ustedes, los sacerdotes? Pues entonces empezar definiendo el sacramento o que nos comparta qué conlleva en sí y cómo pues ir ya viendo cada una de las particularidades del sacramento del orden. Pues muy bien, sí, por supuesto. Yo creo que el sacramento del orden sí es un sacramento como usted decía, muy especial, ¿no? Muy al servicio de la comunidad, porque también quedarían los laicos sin los sacerdotes, ¿qué haríamos los sacerdotes sin pueblo? ¿No? También eso es una tristeza, ¿no? El sacerdote está para la gente, ¿no? Y justo pensando en que en general los sacramentos son como una forma como muy material en la que Dios me transmite la gracia,
que entra hasta por los ojos, por eso me alimento en la Eucaristía con un pan, me entra por los ojos, que Dios me alimenta. Eh, pues igual en el sacramento del orden, el sacerdocio, el sacerdote, es como una manera, digámoslo, material de quedarse Jesús. O sea, de quedarse Él físicamente. A mí siempre me ha parecido muy interesante que queda instituido en la última cena, donde Jesús se va a quedar en la Eucaristía, ¿no? Y así lo quiere, ¿no? Que sea en ese momento, y quiere quedarse en los apóstoles para que puedan celebrar la Eucaristía, pero en ellos como personas, y quiere quedarse como Él es. O sea, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Que es curioso que esa frase, en latín, se dice que non veni ministrari, sed ministrare. Ahí hay esa palabra que se repite, ministro es servir. Ministro significa servir, servidor. Y hoy por hoy tal vez nosotros cuando escuchamos hablar de primer ministro o del ministro de, no sé, de economía o de agricultura o de lo que sea, pensamos en que es alguien que manda, cuando en realidad el ministro es alguien que sirve. Debería ser el primero en servir. Entonces, el título de ministro, tal vez a uno, cuando escucha el ministerio sacerdotal o el ministro de la iglesia, lo que tiene que pensar es que es Jesús que quiere seguir sirviendo, ¿no? Que en la última cena va a tener lugar la redención, Jesús se va y Jesús se queda. Se queda en la Eucaristía para que cada uno la pueda recibir en su interior, pero necesita quedarse también personalmente y se queda en el sacerdote, que personifica a Jesús. Es una persona que hace presente a Jesús, que va a actuar en la persona de Cristo cuando va a celebrar los sacramentos. Pero también Jesús se sirve, y ojalá, ¿no? Que se pueda servir de todos los sacerdotes de una manera no sé, sin encontrar ningún obstáculo, ¿no? Servirse de el sacerdote para aconsejar, para consolar, para ayudar, o sea, para estar cerca de la gente y para rezar, o sea, para seguir rezando, seguirse haciendo presente a través de el sacerdote. Entonces, todos los sacerdotes de alguna manera estamos llamados a esto. Don Fede, podemos decir entonces que fue en la última cena en que Jesús instituyó tanto el sacramento de la Eucaristía como el ministerio sacerdotal. Ahí empezó. Aunque fue poco a poco. La última cena es cuando queda totalmente instituido y queda claro con las palabras que Jesús le da como mandato a los apóstoles de que hagan esto en memoria suya. Ahora, aquello había ido poco a poco. Y nosotros cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que primero Jesús, por ejemplo, llama a los apóstoles y hace un grupo aparte con ellos. Los 12. Los 12, sí. Y que son distintos de los 72, por ejemplo, que envía a predicar también. Son distintos de la multitud que lo rodea. Se distinguen también del grupo de mujeres que le asiste. Son los 12. Y a estos 12 los instruye personalmente. A veces hace un tiempo para ellos exclusivo, ¿no? A ellos también les envía a predicar, les confía la misión de ir a todo el mundo, les da el poder de perdonar los pecados. Y en la última cena está lo especial de la Eucaristía y está también el hecho de que les dice, hagan esto en memoria mía. Ahora, todo ha sido como un caminar. O sea, ha ido paso a paso y se nota en estos distintos como momentos de los evangelios como los apóstoles están recibiendo encargos especiales por parte de Jesús y que no va a terminar hasta Pentecostés, que es cuando ya es el envío a todo el mundo. Les ha dicho que los envía, pero que tienen que esperar al Espíritu Santo. Y de alguna manera también como que les queda la conciencia de que ellos son enviados, pero no son ellos. O sea, al final el que va a actuar va a ser siempre Dios. Pero la última cena sí tiene como es como la cumbre, ¿no?
Y esa es la razón también, bueno, por lo cual la iglesia tiene únicamente a sacerdotes hombres, ¿verdad? Porque Jesús escogió a 12 apóstoles hombres. Sí, realmente no es que, o sea, Dios tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? Nadie es digno del sacerdocio. Ujú. El sacramento no se recibe por un mérito, así como una vocación tampoco es que sea algo por un mérito, porque no, entonces significa que los mejores católicos son los que se ordenan sacerdotes. No, ya nos gustaría a los sacerdotes ser de los mejores, digamos. O sea, no es por mérito ni por capacidades y por tanto uno tiene que tener esto muy claro en la cabeza porque la iglesia no es que diga, no, entonces solo los hombres porque las mujeres como que no son dignas. No, Ajá. al contrario, las mujeres que rodearon a Jesús muchas veces demostraron ser más fieles que los hombres. De hecho, al pie de la cruz solo está San Juan. Después están las santas mujeres. Fueron las que embalsamaron su cuerpo y la llevaron al sepulcro, las que realmente estuvieron con él en los momentos más difíciles. La tradición, ya lo decíamos a la oración del inicio, ¿no? Y que cree firmemente que Santa María, nuestra madre, y las mujeres estuvieron en el cenáculo, en la última cena. Pero Jesús le da el mandato, les confía la misión a los 12. Okay. ¿Por qué? Nunca nadie le preguntó exactamente por qué, Claro. pero así lo hizo. Y los apóstoles, cuando ellos transmitieron esto que Jesús les había dado, ellos, digamos, se sintieron atados a esa forma de obrar de Jesús. Ujú. Entonces los apóstoles siempre ordenaron a varones. Ujú. Y los padres de la iglesia siguieron haciendo lo mismo y así ha seguido a lo largo de los siglos. Y la iglesia siempre ha dicho eso, que se siente vinculada o atada a la forma de obrar de Jesús. Okay. Entonces, ¿quiénes vamos a ser nosotros, digamos, por si alguien lo pusiera en duda, ¿no? ¿Por qué le voy a corregir la plana a Dios? Si al final ha decidido hacerlo así, pues sigámoslo haciendo de esta manera, ¿no? Y don Fede, entonces, ¿cómo podríamos concretar quiénes pueden ser sacerdotes? O sea, sí, pues hay varios elementos, así como en cualquier sacramento, ¿no? ¿Quién puede recibir el sacramento? ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Sí, para recibir el sacramento del orden, lo que se necesita hacer, las condiciones más básicas es ser varón bautizado. Así, Es, cualquier varón. cualquier varón bautizado, en principio, podría llegar a recibir las sagradas órdenes. Ahora, lo que tú mencionabas, yo no sé, usted, tú, si me tomo la Como usted confianza de quiera. llamarle tú. Por supuesto, claro que sí. Entonces, se necesita vocación, Ujú. una realidad sobrenatural. Y además, esa vocación necesita ser confirmada por el obispo Okay. o por el papa, en el caso de que se trate de la ordenación de un obispo, Ajá. porque el sacramento del orden tiene esos 3 grados, el episcopado, o sea, el obispo, el presbítero, que es lo que nosotros llamamos sacerdote, y los diáconos. Ujú. Entonces se necesita vocación. Y eso ya es algo que cada persona tiene que aprender a discernir, ¿no? Porque sí que es algo muy serio, no se trata de jugar con algo que toca realidades muy delicadas, muy sagradas, muy sobrenaturales. Una Ujú. persona tiene que estar llamada a eso. Y sí, entonces la vocación tiene que estar presente, la persona tiene que conseguir discernir su vocación y luego, lógicamente, todo el tiempo de la formación y el tiempo del seminario también es un tiempo pensado para que la persona termine de discernir si aquello es lo suyo Okay. y que sus formadores, bueno, sobre todo el obispo, que es el que al final lo llama, Ujú. que el obispo termine de discernir también si esa persona tiene vocación sacerdotal. Está también el hecho de que el sacerdote o los sacerdotes, digamos, sí que reciben una formación.
Se estudia filosofía, teología, bueno, y por supuesto que se intenta cuidar y tener trato con Dios, ¿no? Porque al final uno es Jesús. O sea, casi como decíamos, no es porque uno se crea Jesús ni que uno sea Jesús las 24 horas del día. Al final todos los cristianos participamos en el sacerdocio de Cristo, pero el sacerdote de alguna manera especial está llamado a representar a Jesús. Porque el único sacerdote que existe es Jesús. Tal vez O nos puede sea, explicar eso. El hecho de que actúan en persona de Cristo, pero el único sacerdote es Cristo. sí, entonces, digamos que, a ver, yo como me gusta tal vez verlo, o a veces, digamos, explicarlo, eh, es que con el pecado original se abrió un abismo entre los hombres y Dios. Se comete el pecado original, hay una ruptura y como que se abre un gran abismo y en un extremo quedamos los hombres y en el otro Dios. Y necesitábamos un puente para cruzar de un extremo al otro, ¿no? Entonces Jesús con su pasión, muerte y resurrección es quien hace el puente entre Dios y los hombres. Eso en latín, porque de ahí viene nuestro idioma, y perdón por los latinismos, ¿no? Pero eso en latín se dice pons facere, o también se puede decir pontifice, que es por eso que uno le llama al sumo pontífice, le llamamos sumo pontífice, porque es el que hace puentes. Entonces, Jesús es el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque es el que hizo el puente y ese es el sacerdote. Entonces, ¿por qué Jesús lo puede hacer? Porque Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces, Él ya hizo el puente. Lo que pasa es que necesita a personas que continúen la labor y se sirve de ellas, haciéndoles partícipes de lo que Él ya ha hecho. O sea, Él les da la capacidad de actuar en su lugar, digamos, prestarle su voz, prestarle sus manos. Entonces, el sacerdote tiene el sacramento del orden y por eso puede celebrar los demás sacramentos y no lo hace por su capacidad, sino porque con el sacramento hay un sello, el carácter en su alma que le permite una unión tal con Jesús que puede actuar puede dejar a actuar a Cristo a través de él. Es una realidad, digamos, complicada, Sobrenatural. pero ajá, es una realidad sobrenatural. Entonces, por eso también uno dice, lo que se necesita es que el sacerdote esté cerca de Jesús, porque para cruzar ríos yo necesito puentes buenos. No necesito que sea un puente ni bonito, ni famoso, ni... Yo lo que necesito es que el puente sea bueno. O sea, así como un puente estable a un puente que esté ahí colgante, tipo de estas películas casi que de terror, que uno no sabe si se van a caer al río o no. Y lo que necesito es un puente estable. Y, y para eso el sacerdote lo que necesita es parecerse a Jesús. Y por eso es bueno rezar por los sacerdotes, ¿no? Al Papa Francisco uno está acostumbrado a escucharle decir que recen por mí. Y alguna vez le preguntaron, ¿por qué pide tanto usted que se rece por usted? Y él dijo, no es que yo lo necesito. Yo al principio decía, yo notaba como una cierta carga, una cierta responsabilidad, y hasta después, poco a poco, me fui acostumbrando a pedir que rezaran por mí, porque también lo necesita. Y el Papa, en primer lugar, es sacerdote. Por eso necesita que se rece, para que él esté unido a Jesús. Así es un buen puente, así realmente está cumpliendo su función, digamos. Don Fede, y en cuanto, bueno, que es otra particularidad de este sacramento, en cuanto a esto que usted decía sobre los grados que se recibe en el sacramento, bueno, desde que se recibe la ordenación y este hombre se convierte en diácono, ya de alguna forma está ordenado, ¿no? Pero luego viene ya que es presbítero o que puede llegar a ser obispo.
¿cómo podríamos explicar esto? A mí, de repente, y no me queda muy claro si es un sacramento que se recibe por partes, se recibe varias veces, se recibe una única vez, porque creo que en lo particular también que los otros sacramentos no comparten, ¿no? Que es algo muy Sí, particular del orden. sí, 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 sí. Y eso uno, si lee los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que ya desde el tiempo de los apóstoles existen los diáconos, existen los presbíteros y existen los apóstoles, que son los obispos, ¿no? Incluso ellos ordenan obispos. Ajá. Tito, Timoteo, cuando San Pablo les escribe las cartas, les da consejos incluso de a quienes podrían llegar a ordenar obispos o a quienes podrían llegar a ordenar presbíteros. Entonces, uno ve en los Hechos de los Apóstoles que dependiendo de lo que se necesita atender, así se les confieren unas responsabilidades y por tanto también una gracia a esas personas. Siempre está el gesto de la imposición de las manos. Los diáconos, diaconía significa servir. Y el diácono está para servir al sacerdote. Es como la ayuda del sacerdote. No puede celebrar ningún sacramento. O sea, puede ser testigo de un sacramento. Bueno, puede celebrar el bautismo. Eso lo puede hacer cualquier persona bautizada. Pero puede asistir como testigo a un matrimonio, puede llevar la comunión a los enfermos, puede atender a la gente, pero no celebrar los sacramentos, porque él está para servir al sacerdote normalmente, ¿no? Don Fe, pero entonces podríamos decir que se le confieren solo ciertas gracias al momento de ser, se dice ordenado diácono, ahí ya podemos hablar de una ordenación. Se dice ordenado diácono, pero se entiende que es una ordenación de servicio. De ministerio, el catecismo ya más bien hace una distinción, porque habla de los 3 grados, porque así se ha visto siempre en la iglesia, pero el diácono es más de servir, desde puro servicio. En cambio, el presbítero, que es el sacerdote, presbítero significa anciano. Entonces, no todos los sacerdotes somos ancianos, pero presbítero significa anciano y el presbítero ya es ministro. Es decir, que él ya puede celebrar sacramentos. Y lo mismo, imposición de las manos, al presbítero ya se le ungen las manos en la ceremonia con el santo crisma. Y al obispo recibe ya el culmen del orden. De alguna manera se podría decir que sí. O sea, es como si se recibieran más gracias, pero por el encargo que se les confiere, ¿no? Por la responsabilidad. La ceremonia es un espectáculo. O sea, ¿no? es una ceremonia cargada de sentido, o sea, es riquísima, tiene como muchos elementos. La verdad es que es un sacramento tan público, digamos, y tan como, entre comillas, no necesario. Sí, bueno, sí es necesario. Que la ceremonia está cargada de simbolismo. Se parece un poco a la de la confirmación, en el sentido de que se presenta a los candidatos, cada uno de ellos se separa, se les hace un interrogatorio, como se hace en la confirmación, por ejemplo, para la renovación de las promesas bautismales. Se les hace un interrogatorio, se reza sobre ellos la letanía de los santos, que es la famosa escena en la que todos se acuestan, o sea, rezan postrados en tierra, mientras la iglesia, mientras la comunidad acude a todos los santos para que le ayuden, ¿no? a estos hombres que están a punto de ser ordenados sacerdotes. Luego se le da al presbítero, se le da la patena y el cáliz como símbolo de que ese es su mayor encargo, la celebración de la Eucaristía, ¿no? Traer a Dios a los hombres. Al obispo, en cambio, se le da también el báculo, la mitra, porque son los símbolos del pastor. El ministerio, ¿no? Claro. Ajá. Y bueno, de alguna manera, yo lo que pienso es que, o por lo menos así me lo imagino, y creo que eso puede ayudar mucho. Bueno, creo yo que ayuda, que es
como se recibe un carácter, es como que un sello indeleble en el alma, ¿no? Y con el sello recibimos carácter en el bautismo, recibimos carácter en la confirmación y recibimos carácter la persona que se ordena sacerdote. Ese sello es como si tuviéramos una plasticina y agarramos un molde de Jesús y se lo ponemos a la plasticina, que es el alma, con el bautismo. Entonces el alma agarra la forma de Jesús. Luego agarramos un molde un poco más detallado y se lo volvemos a poner a la plasticina. Entonces se va agarrando como detalles que antes no tenía. Esa es la confirmación, que se parece más a Jesús. Y con la ordenación también lo mismo, ¿no? El presbítero todavía se pulen más y en el obispo es ya el no da más del molde. Si los ángeles pudieran ver esas almas, yo les digo así a los que se van a confirmar, digo, si los ángeles pudieran verlos a ustedes después de recibir el sacramento, seguramente ustedes les escucharían cómo dicen, cómo se parece a Jesús. Porque ven el alma, ¿no? Ajá. Entonces, el sacerdote tiene eso, ¿no? O sea, que ahora sepa, pero por eso también es una gran responsabilidad. Porque es Jesús. O sea, Jesús él está más identificado por el carácter con Jesús. Y está hasta tal punto identificado que puede actuar Jesús a través de él. Y ese es sí. Dime. No, o sea, como también lo recibimos en el bautismo, en la confirmación, es también esa gracia de los sacramentos y ese carácter que también hemos recibido nosotros los laicos, es la razón por la cual también nosotros podemos asemejarnos a Jesús, ¿no? A diferencia del ministro ordenado, el sacerdote. Pero esa sería, no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero esa sería la gracia del carácter o el efecto que tiene el carácter en nuestra alma. Sí, es el efecto. El carácter es uno de los efectos del sacramento. Okay. Y sí, de hecho, Pedro, en su primera carta, o sea, podríamos decir que la primera encíclica o carta apostólica que se escribió por parte de un papa, él le recuerda a los cristianos, dice, ustedes, o sea, les está hablando a todos, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonen las maravillas. Pero le está hablando a todos y a todos le está diciendo, ustedes son sacerdocio real. Entonces, todos participamos del sacerdocio de Jesús. Todos podemos ser puentes también. Por eso tenemos el sacerdocio común nosotros y el sacerdote tiene este sacerdocio ya de Ministerial. ministerio. Sí, sí. Así es. Sí. Y de hecho, por eso es que con el bautismo y la confirmación uno también cumple esa función sacerdotal de unir a la gente con Dios, de servir de conexión, y uno puede ofrecer sus cosas, y sus cosas también tienen un gran valor delante de Dios. Y uno se puede unir a una misa, espiritualmente, ¿cierto? Uno no la puede celebrar. Es alma sacerdotal, ¿no? Porque uno tiene un alma sacerdotal que es capaz de poner eso y unirlo al sacrificio de Jesús en la cruz. El sacerdote lo puede hacer prestando sus facultades a Jesús. Entonces, es Jesús el que celebra, por mucho incluso por mucho que el sacerdote pudiera ser una persona con grandes defectos, pero no depende de él la celebración del sacramento, claro, porque es Jesús el que lo celebra, ¿no? Don Fede, y yo tengo una pregunta sobre el Santo Crisma. También lo recibimos en estos 3 sacramentos. ¿Y cuál es el efecto del Santo Crisma? El Santo Crisma, el efecto es precisamente el carácter. Sí, es el crisma el que imprime en nosotros el carácter. Por lo menos es lo que sirve como materia para que nos entre por los ojos que se está imprimiendo algo en el alma, ¿no? O sea, hay que recordar que en el pueblo de Israel, el sacerdocio de Jesús es muy distinto al sacerdocio del pueblo de Israel. Ajá. El pueblo de Israel tenía un sacerdocio, la tribu de Leví, okay. Y además ahí estaba a Aarón y su descendencia, de ahí salían los sacerdotes, ofrecían sacrificios, instruían a la gente. Luego, Jesús no es de la tribu de Leví, no tiene que ver con la familia de Aarón,
no ofrece ningún sacrificio en el templo. Es más, tiene algún pariente lejano, porque Zacarías, el esposo Claro. de Santa Isabel, que sí es sacerdote. Ajá. San Que Juan son parientes Bautista, de María. Ujú. ajá, y San Juan Bautista podría haber sido sacerdote, Ok. Hijo, sí, de Zacarías. hijo de Zacarías. Ahora, Jesús no pertenece a esa tribu, Ajá. porque su linaje no es de sacerdote judío, Es de rey, de la es tribu. de rey, Ujú. es por David, ¿no? Claro. Pero en él se ve que se cumplen todas las figuras. Es rey, es profeta y es sacerdote. Pero Ujú. sacerdote dicen según el orden de Melquisedec. Así Ujú. dice la carta a los hebreos. Uno dice, ¿por qué eso, no? ¿Por qué Melquisedec es un sacerdote, rey de Salem, rey y sacerdote, que se Ajá. encuentra con Abraham y que ofrece un sacrificio en acción de gracias por las victorias de Abraham? Y el sacrificio que ofrece de pan y de vino. Ujú. De Melquisedec no se sabe nada. Entonces se dice que él es un sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces a Jesús se le identifica así porque se dice, Jesús no sigue la línea levítica, Ajá. sino que es un sacerdocio como el de Melquisedec, que simplemente Dios lo otorga. Entonces él viene a llevar a cumplimiento todo lo que antes se intuía que venía. De hecho, Jesús, cuando muere, dice el Evangelio de San Juan, que el velo del templo se rasga. Porque se rompe esa división entre, Se rompe la entre el división donde hombre y solo Dios. entraba el sacerdote Ujú. judío a ofrecer sacrificios, como diciendo, hasta aquí llegó el sacerdocio que El teníamos hasta el sacerdocio momento. levítico. Ajá. Ujú. Y a partir de ahora está el Viene sacerdocio nuevo. de Cristo. Ujú. Sí, que es nueva y eterna alianza. O sea, es nuevo y para siempre. Ok. Y ese es el sacerdocio que queda. Ahora, perdón, porque yo me desvié por aquí a Ah, partir ¿no? del Santo Crisma. Correcto, sí. Pero, entonces, el Santo Crisma es un óleo, es un aceite Ujú. con el que se unge. Y la palabra unción eh, se dice en griego es Christos, que es Ujú. Cristo, ¿no? O también otra, Mesías significa también ungido. Sí. Ujú. Se ungía al profeta, se ungía a los sacerdotes también en la tribu de Leví, Ujú. y se unge también a algunos reyes. A David se le unge, a Saúl en su momento también. También. Entonces, a Jesús es el ungido, ¿no? Y Sí. por eso ese signo dentro de la celebración del sacramento del orden es muy importante, porque son sus ungidos, sus Que van a, sacerdotes. que van a celebrar los sacramentos también. Por eso es que les ungen las manos, ¿no? Por eso se les ungen las manos a los sacerdotes y por eso también es como está la bonita tradición cuando un sacerdote celebra su primera misa solemne, que está el besamanos, Ujú. que es al final de la misa la gente puede pasar a besar las manos del sacerdote. Porque la verdad es que a uno cuando está ahí le da bastante reparo, porque uno piensa, bueno, a mí, ¿por qué me van a besar las manos, no? Claro. Pero lógicamente uno dice, bueno, pero es que al final la gente lo que está haciendo es como besando la posibilidad de que Dios actúe, ¿no? Con Ujú. esas manos que le han sido consagradas. Ok. Don Fede, el Santo Crisma, que de alguna forma nos configura a Cristo y sobre todo al sacerdote que lo hace actuar en persona de Cristo, a mí me llama mucho la atención porque también se utiliza no solo para pues consagrar personas que nos consagra a Dios, sino también los altares, las iglesias. En ese caso también es como una bendición o hay algún efecto en las cosas materiales. ¿Por qué se utiliza el Santo Crisma de esa manera? Se, Siempre he se, tenido utiliza, curiosidad de se, se, que se ungen, ¿no? Sí. se unge el altar cuando se dedica a una iglesia, cuando se dedica a un nuevo altar o una nueva iglesia, y se hace precisamente porque el altar simboliza a Jesús. Ajá. Es una bendición especial porque, bueno, de hecho bastaría con que se celebre una misa para que todo quede bendecido, Ujú. pero es también una manera de simbolizar
ante la gente que aquel altar está consagrado a Dios porque está ungido y es figura de Jesús. Y de hecho en la liturgia es como se utiliza el altar, ¿no? Por eso el sacerdote cuando llega besa el altar, o sea, besa a Jesús, A Cristo. ¿sí? Está ungido en el altar, Está ungido. Cristo. Y dentro del rito de ya así de la celebración del sacramento del orden, ¿qué elementos más importantes hay que pudiéramos resaltar? Que normalmente no vemos en una celebración normal de la misa, ¿verdad? Porque es lo que hace en sí, en efecto, el sacramento del orden. Pues la imposición de las manos, Ajá. la unción con el crisma, eh, como le dije antes, la presentación de los candidatos, el interrogatorio, las letanías de los santos, y luego, dependiendo del grado que se va a recibir, ya sea si es el diácono no recibe el crisma. El diácono se le El entrega diácono un no libro. recibe el crisma, ok. Eso Ajá. no sabía. No, sí, al diácono a uno se le ungen las manos, por eso se suele hacer esta distinción, ¿no? Y el diácono todavía no puede celebrar los sacramentos. Al diácono se le entregan el libro de los evangelios. Entonces ahí se recibe la misión, el diácono recibe la misión de anunciar el evangelio de Cristo. Tiene como ese distintivo. Eh, como te decía, al presbítero se le da la patena y el cáliz, que es como la ofrenda que él va a celebrar y que es también ofrenda del pueblo. Y al obispo se le entrega el libro de los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. Esos son como los elementos distintivos de una ordenación sacerdotal. Okay. Cargado de muchos símbolos y signos y tanto, ¿no? Como todos los Sí. sacramentos. Don Fede, en cuanto a las gracias que se recibe en el sacramento, hay muchas cosas, parte del rito que son muy similares, como usted dijo, a la confirmación, aparte de lo que nosotros conocemos que el sacerdote tiene la potestad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues no, el poder ese de que le ha otorgado Sí. Dios, ¿no? Esa gracia. ¿Qué efectos en sí tiene? ¿Cuáles son las gracias sacramentales particulares del sacramento del orden? Yo no sé si es correcto verlo de esa manera, pero yo siento que así como en la Eucaristía se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, y en el bautismo de alguna forma se transforma esta creación de Dios en un hijo de Dios, no sé si se puede decir así, con el ministerio sacerdotal también, o sea, un varón bautizado, o sea, se transforma en un Cristo, ¿no? Se transforma en un sacerdote. No, usted corríjame si eso está bien. No, sí, no, sí, por el carácter recibe un cambio en su alma, y ese es un carácter como el de la confirmación, ¿no? Lo que ya lo hablábamos antes, y recibe la gracia propia del sacramento, o sea, para cumplir con sus labores o con sus funciones. Gracia para el sacerdocio. Así como muchos dicen, ¿no? Es que para esto se necesita vocación. Lo dicen a veces de cosas, sí, se necesita vocación. Por ejemplo, para la medicina, ¿no? Es que el médico se necesita vocación para ser médico. Porque necesita que uno realmente pues en este caso sí, con todo el peso de la palabra, se necesita vocación para ser sacerdote, se necesita vocación para ser obispo. Y eso requiere una ayuda particular de Dios, una gracia especial, ¿no? El carácter lo que hace es que aquello se recibe una sola vez y ya ahí queda, y no, por eso es que no se puede repetir, no se puede eliminar, no es que se puede dar por un tiempo. Esa persona es sacerdote para siempre, para siempre, ¿no? Para la eternidad. Y recibe una gracia, la gracia que, como decíamos al inicio, si se trata de parecerse a Jesús, es una gracia que tira hacia ahí. En el fondo, el sacerdote lo que tiene que hacer es transparentar a Jesús. El santo cura Díaz, que es patrono de todos los párrocos en el mundo, ¿no? Decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús.
Entonces, es una vocación que no solo pide entregar mi corazón al Señor, sino que el mío debe ser reflejo del suyo. O sea, yo tengo que conseguir, y tengo una gracia especial para eso. Todos los sacerdotes en principio tenemos una gracia especial para eso. Y por eso, incluso San José María en algún momento se preguntaba que cuál era la identidad del sacerdote. Decía, la de Cristo. Esa es su identidad, que quiere Cristo perpetuar o mantener su sacerdocio, que es el único sacerdocio, a través de sus ministros. Entonces, mi corazón debe ser reflejo del suyo, y por eso elige a la persona, y eso es lo que la gente también busca en el sacerdote. No busca a la persona, la verdad es que busca que refleje a Cristo, ¿no? Y entonces es un don, y en ese sentido es una gracia, pero es una tarea, porque al sacerdote le corresponde, digamos, conseguir irse pareciendo, ¿no? O irse acercando a Cristo. Es una tarea muy agradable, porque se trata de crecer en amistad con Jesús, y porque es a Jesús a quien quiero reflejar y a quien quiero dar. Pero es una tarea de muchísima responsabilidad. Yo también me acuerdo de una anécdota que contaba un sacerdote que había ido a Kazajstán, este país enorme que perteneció a la Unión Soviética, donde hay un porcentaje muy pequeño de católicos. Y él llegó allá, casi que era de los primeros sacerdotes católicos que llegaban, después de muchísimo tiempo, y no sabía dónde encontrar católicos. Y entonces se puso a buscarla en la guía telefónica para buscar apellidos que fueran europeos. ¿Por qué? Porque resulta que en la Unión Soviética hubo mucha deportación de católicos a la estepa kazaca. A los católicos los capturaban y los tiraban ahí, con la esperanza que se murieran, porque eso era así, ¿no? Entonces se empezaba a buscar en la guía telefónica apellidos más bien de Polonia, de Lituania, de esos lugares, ¿no? Y empezaba a llamar preguntando si eran católicos, si querían un sacerdote, hasta que en una de esas le respondieron que sí, y que fuera a tal pueblito. Y él se fue para allá con su carro, y decía que antes de la entrada del pueblo detuvieron el carro, y él dijo, bueno, ¿qué pasa? Tal. Le dijeron, no, usted es el sacerdote de fulano, sí, baje. Y se dio cuenta de que tenían una alfombra preparada, y le tenían un burro, y le hicieron subirse sobre el burro y caminar en la alfombra hasta la plaza central del pueblo, que estaba abarrotada de gente. Él se sentía como Jesús entrando en Jerusalén. Y decía que estaba la plaza porque resulta que todo el pueblo era católico y no habían visto un sacerdote desde hacía muchísimos años. De hecho, a todos se habían ido bautizando entre ellos. Y la que les había preparado para todos los sacramentos era una señora muy mayor que estaba ahí, que los salió a recibir y que le dijo, bienvenido Jesús. Entonces él se quedó un poco sorprendido y le dijo, señora, yo no soy Jesús. La señora le dijo, sí, porque usted lo va a hacer venir sobre el altar dentro de poco tiempo. Pero es eso, no es Jesús. Entonces uno dice, esto es fuerte, porque el sacerdote en principio debería, tiene razón la señora esta, la anciana de Kazajstán, tenía razón. Y el sacerdote le golpea a aquello porque le choca, como nunca se espera que le digan Jesús, aunque yo tengo que aceptarlo que algún niño de repente, con los niños a veces salen ese tipo de cosas, niños pequeños que a uno lo ven caminar y le dicen, adiós Jesús, y yo las primeras veces me quedaba muy sorprendido porque decía, como diciéndole, no, mira, no soy Jesús, pero luego uno dice, es que qué finura la de un niño, que no por el hombre, porque no me conoce, pero sí por la figura, ¿no? Y es que reconoce en la figura a Jesús. Me dice, eso es una gran responsabilidad. Y eso implica muchas cosas. O sea, pero, y por eso yo, sobre todo, lo que creo yo que hay que repetir mucho es, no hay que dejar de rezar por los sacerdotes por eso. Porque es cierto, hay vocación, hay formación, hay todo, pero uno no deja de ser hombre. O sea, los sacerdotes somos como los demás hombres, tenemos pecado original, tenemos nuestras miserias, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras cosas. No nos podemos olvidar de los sacerdotes.
Necesitamos, a veces la gente dice, Padre, rece por esto, Padre, rece por lo otro. ¿Y quién reza por el Padre? Porque el Padre necesita que se rece por él. Aquí O estamos sea, para rezar por ustedes también. no, y se agradece muchísimo, ¿no? Incluso uno puede pensar también, de hacer memoria, de decir, ¿con cuántos sacerdotes me he confesado? ¿A cuántos sacerdotes he ido a sus misas? O O sea, que el que todos los me sacerdotes que han pasado por, bautizó, que ¿verdad? el que me bautizó, el que me dio la primera comunión, el que, no sé, una de esas andaba por otro lugar y paré en una iglesia y ahí estaba un sacerdote. Todos los sacerdotes que de alguna manera han hecho por nosotros, entregándole su vida a Dios. Y que uno no se debería olvidar que están ahí y que hace falta rezar por ellos, ¿no? Y que Que están son, seguramente felices de ser sacerdotes. y que son un regalo de Dios para nosotros también. De Él para ustedes y de Él para nosotros. Sí, de hecho sí. Sí, y no lo digo lógicamente por mí, sino que porque es cierto, porque el sacerdote como decíamos, una vocación de servicio, Dios Ujú, elige pensando en los demás. ujú, Entonces, si ya la vocación es un regalo para la persona, esa persona, digamos que se convierte también en un regalo para la comunidad. así Y es. una comunidad que da sacerdotes, esa es una comunidad floreciente. Si no hay vocaciones, hace falta oración. Pues hace falta fe, hace falta piedad, hace falta algo en esa comunidad. Si no hay sacerdotes, algo nos está faltando, ¿no? Y, y si desapareciera el sacerdote, ¿qué pasaría, no? O sea, el cura de Ars lo decía con toda la humildad del mundo, porque era un sacerdote muy santo y muy humilde, ¿no? Pero él decía, si desapareciera el sacramento del orden, ya no tendríamos al Señor. Sí. Porque ¿quién lo ha puesto en el sagrario? Decía el sacerdote. ¿Y quién ha recibido las almas de ustedes cuando apenas nacieron? El sacerdote. ¿Y quién le da de comer cuando está a punto de quedarse sin fuerzas? El sacerdote. ¿Y quién le prepara en los últimos momentos de su vida? El sacerdote. Decía, Dios, después de Dios, así lo decía el santo cura, ¿no? El sacerdote lo es todo. Pero añadía lo siguiente, decía, él mismo solo lo entenderá en el cielo. Wow. Como diciendo, ni siquiera el sacerdote se termina de dar cuenta de lo que realmente es. Es una realidad muy fuerte. Una gracia, definitivamente Sí. una gracia de Dios. Don Fede, muchísimas gracias por tanto. Realmente yo he aprendido mucho en este ratito, en este programa. Espero que quienes nos están acompañando desde Maús Radio, desde Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco, Jesús TV, pues también aprendan un poquito acerca del sacramento, del orden y sobre todo que juntos oremos mucho, encomendemos a los sacerdotes, pidamos por las vocaciones, por sus necesidades y estemos pendientes de ellos también. Yo soy de la opinión que tenemos que quererlos mucho y abrazarlos siempre mucho con nuestras oraciones y les estamos eternamente y por siempre en deuda y agradecidos nosotros los laicos a ustedes que le han dado ese sí de entregarle su vida al Señor, ahí sí que por la salvación de nuestras almas. Y ahí sí que Dios se los pague, los va a pagar bien. Eso es lo Don mejor, que Fede, Dios lo pague. que Dios, no, pues que mejor. Sí, por Ya supuesto. para terminar el programa por el tiempo, algo que nos quisiera compartir, con lo que quisiera cerrar, que se nos haya pasado por alto. Pues simplemente bueno, me llama la atención, solo voy a decir una anécdota muy cortita. Claro. Después de 300 años que Japón estaba cerrado al mundo, Uh-huh. se abrió al final de los 1800. Fue un sacerdote francés para allá, intentando descubrir a los católicos, a ver si quedaban católicos después de 300 años. Y entonces resulta que no encontraba a nadie. Hasta que hubo un momento en que se le acercó una señora bastante mayor y, y le hizo pues tres preguntas que parecieran muy sencillas, ¿no? Porque simplemente le preguntó si,
si obedecía al gran señor de Roma, o sea, al Papa, si veneraba a la gran señora, o sea, a la Virgen, y si siendo un hombre dedicado a Dios no se casaba, el celibato. Esas tres notas, cuando la respondió que sí, la señora se quedó muy agradecida y al poco tiempo ya empezaron a llegar bastantes de miles de católicos que estaban ahí. Lo que pasa es que no sabían si aquellos eran realmente sacerdotes, hasta no asegurarse de esas tres cosas. Sacerdote fiel al Papa, unido al Papa, quien hace cabeza. Un buen sacerdote también le tiene cariño a la Virgen, ¿no? Que es madre suya. Y el sacerdote también vive el celibato para vivir como Jesús, que también eligió el camino del celibato, o sea, no casarse. Y para tener el corazón más disponible para querer a los demás. Creo yo que eso es como tal vez una cosita así para tener en cuenta. Y por último, solo ya lo último, y es que pues con otros sacerdotes de Latinoamérica yo participo en una iniciativa que se llama 10 Minutos con Jesús América Latina. 10minconjesús.net, si uno lo quisiera buscar Buenísimo, en por internet. cierto. Por si acaso les puede servir, digo, de estas iniciativas hay varias, ¿no? Pero son meditaciones diarias, por si alguno, por si puede servir, ¿no? La idea es ayudar a las personas a hacer oración, a acercarse a Jesús. Y eso es una forma que hemos encontrado algunos sacerdotes, ¿no? Que tenemos amistades en común. 10minconjesús.net. Sí, Y que 10.000 con también Jesús. está el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y pues todas las plataformas ahí para poderlos escuchar. Sí. Muchísimas gracias, don Fede. Ya terminamos este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde Maús Radio, desde Radio Estéreo Veritas. Para despedirnos, quisiera pedirle si nos puede dar su bendición final para podernos ir con la bendición de Dios. Sí, yo le doy la bendición, como le gustaba decir a San José María, que el Señor esté en su corazón y en sus labios. Pero también le pedimos que esté en sus hogares, en sus amistades, en sus trabajos, en todas esas realidades que ocupan sus días. Que también esté en sus oraciones, que son las que sostienen a la iglesia, que sostienen a sus sacerdotes. Que estén en esa participación en la medida de lo posible también activa en en sus comunidades para llevar la palabra de Dios hasta los rincones del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, don Fede. Gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y si Dios nos lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Feliz noche.